de la economía desde la Bolsa de Madrid y con el análisis que hoy les va a acompañar en los próximos minutos de Juan Carlos Lozano. Juan Carlos, ¿cómo está usted? ¿Qué Buenos tal, días. Laura? ¿Cómo está usted también? Yo muy bien, Bien, gracias. aquí vamos, con follón en la bolsa, que hoy tenemos una Sí, jornada. esto está como en los años 80, casi, ¿eh? Casi, Mucha casi. gente en los corros, sí, Sí, señor, da sí, gusto. sí, efectivamente. Juan Carlos Lozano es periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. Saludamos a don Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. Gonzalo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Todo Bueno, bien? yo muy bien. Todo bien, por aquí Sí. todo bien. La verdad es que no me quejo, me gusta trabajar, así que a usted le gusta trabajar. A mí me pasa lo mismo. Ya, bueno, y eso ayuda. Sí, hay una persona que se llama Ramón Tamames, que además está muy próximo a esta empresa. De hecho, yo creo que participa en ella y que es mi modelo. O sea, que consiste en trabajar duramente hasta los 90 años y a los 90 años iniciar una carrera política a ver si consigo ser presidente del gobierno. ¿Eso es lo que va a hacer usted? Eso voy a hacer yo, ¿Sí? Yo voy a trabajar hasta los 90 años y luego ya veré si me meto en política, ¿no? Ya, no sé cómo lo ve Guillermo de Haro, vicedecano Claro. del IE University. ¿Qué tal, Guillermo? Pues yo, cualquiera que tenga una estrategia clara y sólida y motivante, me parece admirar. A partir de aquí ya es la ejecución y que el entorno te lo permita. Bueno, me gustaría empezar hablando un poquito de tecnología por dos asuntos. Esta semana, coincidiendo con el aniversario de YouTube, el director ejecutivo de YouTube salió diciendo que hay que respetar y que efectivamente alguien puede tener una carrera profesional y seria en el proceso de generación de contenidos de youtubers, algo que veíamos como una auténtica locura, esto de, joder, mi hijo, mi sobrino quiere ser youtuber, qué desastre, ¿no? A dónde hemos llegado, pero efectivamente con una estrategia y sabiendo a dónde se quiere llegar, por eso lo he recordado, Guillermo, quizás ahí hay una carrera profesional y vinculároslo con las redes sociales porque Luis Vicente Muñoz se ha encontrado ante una tesitura muy incómoda, que es que han falseado su identidad en varias redes sociales, entre ellas Instagram, animando a los inversores a seguir su comunidad en la que se prescriben. Acción a $5 que podría ser la próxima gran Uy, no sé qué estáis poniendo, compañeros de fondo de sonido, si me lo podéis quitar os lo agradezco, porque si no, no puedo hablar con los invitados. Bueno, pues evidenciando el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial para atraer dinero, fraude mediante, ¿no? Y es una tesitura, bueno, pues que cada vez se repite más, Guillermo. Sí, el problema de las redes sociales es la inmediatez de la información y la complicación muchas veces para tener el conocimiento tecnológico o el tiempo simplemente para comprobar si algo es real o no. Yo, por intentar ser positivo, me alegro de ver a Luis Vicente al nivel de Pablo Motos o Iker Casillas como una celebrity nacional que tiene ese tirón, pero es cierto que para él tiene que ser muy frustrante verse así con recomendaciones que son absolutamente falsas. Sí, Gonzalo. yo añadiría que tiene todavía muy poco reproche social y poco castigo penal todas estas estafas que se hacen por internet. Todos los días todos recibimos emails diciendo una factura, pínchala, no sé qué. Entonces, igual que hay una campaña mantenida por el Ministerio de Hacienda año tras año de perseguir a los famosos que incumplen sus obligaciones fiscales, de llevarlos ante la justicia, de ponerles no sé cuántos años de cárcel. El otro día un asesor fiscal de Ana Duato, creo que le han metido 80 años de cárcel, no sé qué, ¿no? Creo que este tipo de comportamientos delictivos debía tener más persecución por parte de las autoridades, más reproche social, no que parecen hackers románticos o algo así, y una tipificación más estricta en el Código Penal, para ver si alguna vez alguno de estos pues acaba yendo al trullo, ¿no? Aunque sea un año y después de pasar por el Supremo, pero bueno, porque es que si no, bueno, pues realmente ahora con esto de la inteligencia artificial nos están comiendo, claro. Bueno, yo por dar otro punto, yo diría que hay además que tener en cuenta que mucha gente se informa solo a través de las redes sociales, ¿no? Yo creo que tú y yo, Laura, antes de empezar la tertulia estábamos precisamente comentando eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo arriesgado de esto. Hay mucha gente que solo se informa a través de las redes sociales, lo cual quiere decir que estas estafas, que además son muy inmediatas porque son puntos que aparecen rápido, que desaparecen rápido, con lo cual son muy difíciles de conseguir enganchar a los presuntos estafadores, pues funcionan, lamentablemente funcionan, y hay gente que las sigue, utilizan caras famosas, como en el caso de Luisby,
y atraen dinero y estafan y hacen es un que perjuicio económico en este enorme, caso se usa la cara de Luis Vicente Muñoz de manera fraudulenta. Él no lidera ninguna comunidad inversora. Les animamos, les invitamos y les pedimos que nos ayuden a denunciarlo. Pero es verdad que en los casos en los que se ha hecho de manera legal, ¿cuántas veces hemos visto publicidad de famosos anunciando productos que nada tienen que ver con la temática en la que se encuentran? Cantantes anunciando cuentas remuneradas de los bancos, por ejemplo, ¿no? Como reclamo. Bueno, a ver, ahí entramos en el terreno del marketing y la publicidad también, ¿no? Porque al final ahí se supone que cuando se han hecho ese tipo de campañas de una manera legal, normal, ¿vale? Lo que transmite, lo que buscan es alguien que transmita credibilidad, ¿no? Como se han hecho en otras ocasiones. Aquí estamos hablando de una presunta estafa. Digo presunta pues porque no está todavía juzgada, claro, pero no por otra cosa, porque se lo podíamos quitar el presunta, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo también digo lo que dice Gonzalo. Ojalá la justicia fuera más diligente con estos asuntos, porque yo creo que puede ser una gran bola de fraude enorme. A mí me encantaría saber si hay algún estudio que nos diga cuánto dinero se está estafando a través de este tipo de campañas falsas, ¿no? Que están en todas las redes sociales. Bueno, pues la regulación o la ley, como sucede prácticamente siempre, irá por detrás de los hechos, ¿no?, que van aconteciendo, Guillermo. No solamente eso, muchas veces incluso con regulación es complicado. Tenemos una visión muy metida en la cabeza del el hacker como alguien primero malo, que no necesariamente tiene por qué serlo. Lawrence Lessig decía que los hackers y los abogados se dedican a lo mismo, buscan agujeros en el código. Y por otro lado, siempre vemos a alguien como con una capucha o con un pasamontañas que no se le ve la cara delante de un ordenador a oscuras. Ahora mismo estas estafas, hay empresas perfectamente establecidas en diferentes países del mundo, desde Corea del Norte, Rusia, Bangladesh, que son como call centers con gente dedicada pues a buscar la última actualización que no has hecho en tu servidor para entrar y hacerte ransomware, o directamente a hacer este tipo de scams con un contenido como el que comentabas de Luis V, o con llamadas telefónicas simulando que te llaman de una empresa real aunque estén en otro país totalmente distinto, y perseguir desde tu legislación local lo que ocurre en otros sitios es complicado. Aquí hay una labor importante pues de evangelización, de pensamiento crítico. Bueno, y de inversión también, porque la ciberamenaza y el ciberriesgo está ahí y lo que hay que poner son cibermedidas, ¿no? Totalmente. Ayer había unas jornadas de ciberseguridad organizadas por TEDAE con gobierno también y con defensa, incidiendo en este tema, y claro, va desde lo más grande, desde lo más genérico a nivel de país, hasta esa formación individual en, oye, bueno, como suele danzar mucho por internet esta imagen de Abraham Lincoln diciendo no te creas todo lo que veas en internet, Abraham Lincoln, ¿no? Pues algo parecido. Es que las puertas de entrada además son enormes ahora, ¿no? Sí. Ahora tienes puertas de entrada por todos los sitios, incluso aunque no las conozcas o no seas consciente, ¿no? Estaba pensando en lo que decía Guillermo, de que hay en algunos países casi call centers ahí dedicados a buscar el resquicio en tu... Pero tú tienes el teléfono móvil que te pueden llegar primero, puedes no enterarte de que te están haciendo algún tipo de trapicheo en tu teléfono móvil, te pueden entrar vía email, vía redes sociales, en cuanto contestas. Las famosas llamadas que a todos nos salen en el teléfono como fraude posible, ¿cuántas recibís de esas? Bueno, de Infojobs y todas estas empresas. Claro, porque... De hecho, yo no se lo quiero poner fácil, Juan Carlos, pero a mí es que me preocupa más eso que me contesten, en mi caso en gallego, en otros en catalán, sí, ¿no? claro Me preocupa más las llamadas que me molestan y porque tienen mi teléfono y qué es lo que pretenden con mis datos, que el hecho de que me contesten en gallego. Pues probablemente a nivel legal hay muchas ocasiones en las que esa llamada que te hacen es legal, porque tú has dado permiso en algún OK que te ha entrado por el mail o por el teléfono. A lo mejor hemos dado OK porque los documentos que tenemos que leer y dar OK o no OK son tan largos. Claro, son como el Quijote y cómo te los vas a leer enteros, ¿no? OK. Eso es. Pues yo el otro día empecé a leerme el Quijote de nuevo, al venir de ver la película de Amenábar. Por cierto, El cautivo. Bueno, pues te queda una tiradita, Laura. Sí, pero qué pasada, ¿eh? Qué chulo. Oiga, decía Juan Carlos antes, transmiten credibilidad. Uso esa expresión, ¿no?, para referirse a algunos de estos vídeos, en el caso que gracias por las denuncias que ya están realizando ustedes del fraude que tiene como protagonista a Luis Vicente Muñoz en la comunidad inversora. ¿Les transmite credibilidad este señor? Compañeros, si podéis rescatar esas declaraciones de Donald Trump
junto a la realeza británica, un Trump que hoy se va a reunir con Starmer, con el premier británico. A ver qué es lo que decía Donald Trump. A ver si... Sick country 1 year ago, and today I believe we're the hottest country anywhere in the world. In fact, nobody's even questioning it, but we owe so much of that to you and the footing that you gave us when we started. Donald Trump leyendo su discurso cuando no es habitual en él, ¿no? Que parece que dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Claro, pero está en Reino Unido ante la realeza, esa, como decían ustedes, ¿no? Sí. Marca país, ¿no? De Reino Unido. Guillermo. Hasta que no veamos el discurso no tendremos total seguridad de que lo leyó y de que no incluyó alguna... que no era una página en blanco. Alguna morcilla, que se debe decir. Bueno, parecía, estaba viendo las imágenes y parecía un capítulo de Downton Abbey, ¿no? Bueno, efectivamente es marca país lo que hacen, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que los británicos hacen muy bien porque utilizan la realeza como una manera de dar un prestigio institucional al país, ¿no? Para ellos la realeza es una marca país, es un prestigio institucional, es un mantener las tradiciones y eso pues les da réditos, ¿no? Luego aparte, si esto lo llevamos al terreno arancelario, que también sobrevolará y bueno, se volará o algo más en esas reuniones, Estados Unidos e Inglaterra han sido aliados estrechos durante mucho tiempo, ¿no? Y en el tema arancelario pues se está viendo, ¿no? Trump no es tan duro con Reino Unido como lo es, pues por ejemplo, con un país como España, ¿no? Y luego yo creo que este tipo de eventos pues también digamos que viendo un poco la trayectoria de Donald Trump, que es un tipo que digamos que no le importa mucho que complicar un poco tensar, ¿no? La cuerda, incluso aunque haya cámaras en el tú a tú. Casi que le gusta. Casi que le gusta o que es parte de su estrategia, ¿no? Yo creo que en esos ambientes se modera, ¿no? Ahí, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora es que está más moderado. Yo creo que eso también tampoco está mal, ¿eh? Y seguramente también a los ingleses. Bueno, eso es el único momento en el que le vemos moderado, casi, ¿no? Casi, ¿no? Bueno, vamos a ver yo digo lo que decíamos antes, vamos a ver la letra pequeña y a ver qué sale de ahí, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver la tradicional amistad entre Estados Unidos y sus primos británicos, ¿no? Es una relación de complicidad que ha sido absolutamente tradicional en la historia y que sigue ahí. Y yo creo que además debemos felicitarnos de que por lo menos hacia Gran Bretaña Trump manifieste un interés, aunque no lo manifieste hacia el resto de Europa, ¿no? Y por otra parte, pues si en algo le ganan las monarquías a las repúblicas es en historia, en pompa, en fastos, en boato, en tradiciones, en ceremonias, y lo que hace la monarquía británica es desplegar todo eso, porque realmente si no lo despliegas, pues entonces no te distingues de lo que puede ser una república que tiene otras ventajas, ¿no? Y por otra parte hay una república que es Francia, en la que también sí cultivan mucho todo el ceremonial, todo el ritual. Bueno, era Saint-Exupéry que decía los ritos son necesarios, ¿no? Il faut des rites, ¿no? Entonces ellos lo saben y lo despliegan, y quizá lo que hay que hacer en la monarquía española es tener eso en cuenta, que una cosa es proximidad con el ciudadano, campechanía y todo eso, y otra cosa es pues abdicar de todo lo que son los signos externos de lo que tiene que ser la realeza, como decía Juan Carlos, que me parece bien. Y por otra parte a un señor como Trump, pues eso también le pata, bien, es normal que le pate, ¿no? Porque viene de una cultura política totalmente distinta, mucho más a la pata la llana, ¿no? Con lo cual me parece bien que los ingleses hagan eso, claro, los británicos. Guillermo. Bueno, Trump al final está cambiando las maneras que había de hacer política exterior y política económica. Ya lo hizo en su primer mandato y por una parte le salió bien porque la economía no terminó tan bien, o sea, no terminó tan mal, por otra parte le salió mal porque no renovó mandato y que es algo que él quería, pero
A él, aunque no lo reconozca, le gustan este tipo de cosas. Yo recuerdo una cifra, además la comentamos aquí varias veces, el publicity que Trump era capaz de generar en su campaña contra la anterior administración Obama, no directamente contra él, porque Obama no se podía presentar, no contra Hillary Clinton, rondaba los 900 millones, 1.000 millones de dólares al año. Es decir, si tuviera que pagar por la publicidad para generar esos contenidos, ese impacto mediático, es lo que hubiese tenido que pagar. El récord anterior había sido de Obama con alrededor de 400 y pico millones. O sea, este hombre era capaz de generar tanto como los 20 siguientes de la lista juntos. Es una máquina de hacer memes, de hacer fotos históricas, domina muy bien el medio. O sea, son muchos años de The Apprentice, muchos años de cameos en películas, conoce muy bien cómo trabajar este tipo de cosas. Bueno, al final tiene impacto, ¿no? Que es lo que busca una marca o lo que busca la publicidad, sin necesidad de pagar, ¿no? Y sabe cómo llevarlos a su terreno. Entonces, hacíamos antes la broma micrófono cerrado con el tema de los aranceles, de bueno, pues vivimos en una época líquida, que decía Bauman, ahora tenemos tarifas líquidas, ¿no? Aranceles líquidos que fluctúan, se puede hacer hasta un mercado de aranceles para apostar a ver cuál va a ser el siguiente arancel o la siguiente cifra. Y esta es la manera que él tiene de gestionar y llevarlo todo. Cada acción que realiza ya no tiene esa pompa o ese boato, ese trabajo que tú sabes que hay por detrás de los equipos técnicos, sino que hay pues una primera plana y un titular y un impacto mediático al que él se va a agarrar. Bueno, y le ha puesto en cierta medida las pilas a Europa, sobre todo, ¿no? Respecto a la reflexión que estamos haciendo con nosotros mismos. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar o leer el discurso de Draghi un año después de su informe. Menudo viaje nos mete a nosotros mismos, ¿eh? Que estamos peor, que se nos acaba el tiempo, que nos quedamos atrás, ¿no? Y Trump es un poco quien nos ha abierto los ojos. Sí, tiene razón. Tiene razón. De hecho, son cosas que Europa ya llevaba diciendo bastante tiempo. Tú miras el informe Draghi y con otras palabras, con otros modos, con datos, pero realmente está diciendo lo mismo. Europa iba y sigue ahora mismo camino a la relevancia. Europa no es Europa. Estados Unidos son 50 estados, muchos de ellos cada uno con su constitución. Yo recuerdo en la crisis del 2007 escuchar aquí a un representante del gobierno americano decir: a nosotros no se nos ocurriría que porque hay una crisis California tiene que salir de los Estados Unidos. Y aquí estáis discutiendo que si vais a uno o dos países deberían salir de la Unión Europea. Entonces, lo que están planteando Draghi o Enrico Letta, nuestro ahora decano de la Escuela de Policy Economic Global Affairs, es que Europa se tiene que convertir en Europa y que mientras sigamos trabajando de esta manera, cada uno barriendo para su lado y demás, pues tenemos un serio problema. Yo creo que esa es la parte buena que tenemos que ver de esto. O sea, nosotros podemos juzgar bajo nuestro prisma, digamos, la actitud de Donald Trump. Incluso podemos juzgar bajo nuestro prisma sus objetivos. Yo creo que es todo muy criticable y muy lícito y se puede debatir y tal. Pero lo que yo creo que no se puede debatir, o lo que creo que es un hecho, es que Europa estaba ensimismada en su propia burocracia. Europa estaba hablando de sí misma sin avanzar, porque sí, hablábamos de los países, hay que unirse, hay que avanzar, pero Europa no se movía hacia ningún lado, ¿no? Hasta que ha llegado alguien y ha soltado las riendas de los caballos y han dicho, bueno, pues el que quiera seguir, que siga, y el que no, pues ahí se queda en el camino. Y Europa no ha tenido más remedio que empezar a moverse. La defensa es el ejemplo más claro de todo esto, creo yo. Quiero decir, los aranceles son un ejemplo de enfrentamiento o una manera de negociar, porque al final estamos viendo lo que pasa con los aranceles, ¿no? Eso también es lo que decía Guillermo, es un mercado, ¿no? O sea, voy a poner tanto, como negocio voy a bajarlo, pero cuidado, como ahora me has dicho que no, ahora te lo subo otra vez. Entonces Europa dice, bueno, ahí está la cosa. Pero, por ejemplo, en defensa está muy claro. Trump dijo desde el minuto 1, desde antes de llegar, y ahí no nos podemos esconder detrás de nada, dijo: yo no quiero pagar a la OTAN porque aquí Europa está beneficiándose de esto y tal. Él tiene sus intereses con la industria armamentística de Estados Unidos, por supuesto, que además es muy poderosa, eso también, no somos unos ingenuos que no lo veamos, ¿no? Pero la realidad es que Europa ha tenido que espabilar en defensa, ¿no? Y el mejor ejemplo, además, yo creo que el ejemplo más palmario es España, un país que llevaba años, digamos, hablando de lo poco políticamente correcto que era invertir en defensa, ¿no? O no, es que lo que hay que hacer es invertir en la paz y sí, bueno, pues está muy bien, pero el caso es que hay malos al otro lado
y tú tienes que tener una industria de defensa, ¿no? Aparte de los beneficios que te pueda generar económicamente. No, pero yo lo pensaba, ¿no? fíjese, ayer estuvimos en el programa que tenemos de defensa en Capital Radio hablando con Navantia y nos estaba explicando las nuevas fragatas de la serie F-110, son fragatas multipropósito, muy sofisticadas, muy avanzadas. El objetivo también es exportarlas, no solo las que se fabrican para la Armada, ¿no? Yo la semana pasada, cuando se realizaba la botadura de la fragata Bonifaz, lo pensaba, ¿no? Estaba allí Yolanda Díaz. Y entonces dices, a ver, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque esto da industria a los astilleros. Navantia ha movido a 500 empresas del tejido español con la carga de trabajo que tiene ahora por delante. Empleo de calidad. Investigación, ingenieros de las universidades de las universidades gallegas, ¿no? ¿Cómo compaginas eso? Porque te lo tienen que comprar otros países para tener capacidad de defensa o capacidad de disuasión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Y ahí es donde estamos, abriendo los ojos, o donde quienes tradicionalmente se han opuesto a la importancia y al vínculo de defensa, disuasión y tecnología. Es que era muy cómodo ser muy políticamente correcto mientras tenías al primo hermano mayor para parar los golpes, ¿no? O para decir, cuidado que estoy yo aquí, ¿sabes? Pero cuando el primo hermano mayor se ha retirado, quedas tú delante del espejo. Y entonces tienes que hacer algo. Y eso es lo que yo creo que se está haciendo ahora. Y yo creo que también habría que hacer un poco de pedagogía de lo que es la defensa, ¿no? Porque hasta ahora la imagen que teníamos del ejército es que era una especie de ONG con pistolas que llevaba, bueno, pues a cordarina a los que habían sufrido una catástrofe no sé dónde, o ayudaba a apagar un incendio. Y bueno, pues hay que explicarle a la gente que el ejército, aparte de otras misiones más secundarias, está para defender el territorio nacional, y que ese es el objeto y la misión muy importante de unas fuerzas armadas, ¿no? Entonces, yo creo que le falta a todo esto de la nueva inversión en defensa esa pata de hacer más pedagogía sobre lo importante que es el concepto de defensa, ¿no? Y que eso no tiene por qué chocar, bueno, pues por las actitudes, digamos, pacifistas o proclives a la paz de muchísima gente, ¿no? Que son evidentemente pues muy respetables, ¿no? Y esto es lo que yo creo que todavía no se ha hecho. Y si no se acaba haciendo, la opinión pública va a rechazar ese tipo de inversiones, seguro, seguro. Al final está claro que la herramienta más segura para evitar conflictos es la disuasión. No te merece la pena entrar en conflicto conmigo. Y durante mucho tiempo, como decía mi compañero, pues la visión es que no hace falta invertir en esa disuasión porque esto se ha acabado, ¿no? Escribía este pensador, no me acaba el nombre, El fin de la historia, Fukuyama. Francis Fukuyama. Y decía, no, pues esto ya hemos arreglado todos los conflictos, ya estamos todos de acuerdo, el comercio, la globalización, y bueno, pues esto ya es otro mundo totalmente diferente. Bueno, pues la historia no se repite, pero tiene su ritmillo, y ahora estamos viendo que hay cosas que habíamos olvidado que hay que volver a ellas, y el tener capacidades de disuasión y capacidades de reacción es importante por pura defensa, y ahí sí defensa, no como en Estados Unidos, que el secretario de Defensa ya le quiere cambiar el nombre al ministerio. Ministerio de Guerra, ¿no? Ministerio de Guerra, ¿no? Y fíjate, una guerra, por llamarlo de alguna manera, porque hay un libro que se llama La guerra de los semiconductores, que China está jugando... Buenísimo, Guillermo, es uno de los mejores libros de los últimos tiempos. Pues China está jugando a paso cambiado. Después de la administración Trump con las restricciones a los chips, y después de decir que permitían vender determinados chips pero en determinadas condiciones, China esta mañana comentaba en Financial Times que prohíbe a las empresas comprar chips americanos, tarjetas Nvidia, y que tienen que desarrollar internamente las tecnologías avanzadas. Que no quieren los chips de Nvidia. De hecho, era uno de los asuntos que ayer al cerrar el mercado en Wall Street se comentaba más junto a la bajada de los tipos de interés. De ajedrez con paso cambiado. Sí, totalmente. No sé qué partida de ajedrez vamos a tener en los aeropuertos españoles próximamente. Les digo esto porque hoy Pedro Sánchez, que no el presidente CEO de AENA, Mauricio Lucena, que sí le va a acompañar, lo digo porque estamos en la bolsa, y AENA es una empresa cotizada en bolsa, va a presentar en el aeropuerto de... ahora dudo si es Alicante, me parece de memoria que es Alicante, la estrategia de inversión para los aeropuertos de AENA en un año que está siendo récord, lo ha sido en 10 aeropuertos en el mes de agosto, y se prevé que sea un año récord para el tránsito de viajeros por aeropuertos españoles, más de 300 millones. Claro, yo la duda que tengo es cómo se van a dividir las inversiones de AENA en nuestros aeropuertos a lo largo de la estrategia yo creo que viene. Lo vamos a saber esta mañana. Lo primero que hay que resaltar con el tema de AENA, de lo que se va a presentar hoy, es que se va a acelerar considerablemente el ritmo inversor. En los dos últimos programas de inversiones de AENA, son programas
que son como de 3 o 4 años o 5, no recuerdo bien, les llaman Dora 1, Dora 2. Sí. El Dora 1 y el Dora 2 han sido programas de inversión de 2.500 millones, 2.000, 2.500, o sea, un ritmo de inversión de unos 400, 500 millones al año. La idea, vamos a ver lo que anuncia hoy AENA y el presidente, ¿no? La idea es que el Dora 3 sea un programa de unos 5.000 millones, con lo cual estamos hablando de un ritmo inversor de unos 1.000 millones al año. Es decir, si se cumple todo, se va a duplicar. ¿Dónde? Hombre, yo creo que tampoco han ocultado ellos, porque lo ha dicho así Maurici Lucena en los últimos meses, pues que hay precisamente por lo que comentabas tú, este turismo en récord, este crecimiento tan enorme de los pasajeros y de los aeropuertos, pues hay grandes aeropuertos turísticos, hubs, que les llaman ahora, hubs turísticos, que necesitan una inversión en infraestructuras muy fuerte. Y ya sabemos un poco todos los que son, ¿no? Pues Madrid, Barcelona, Palma, seguramente el propio de Alicante. Yo creo que es donde se va a focalizar un poco las inversiones, ¿no? Vamos a ver lo que presentarán. Antes hablábamos de Europa. Y de los problemas de Europa, lo que se ha dicho, o lo que él mismo ha dicho, es que las cifras van a ser impresionantes de inversión, lo que se anuncia. Pues vamos a ver. Una de las cosas que ha hecho Europa ha sido declarar la guerra al avión. Y más en concreto a los vuelos cortos y más en concreto a los vuelos cortos de compañías baratas. El problema no es Maurici Lucena ni lo que haga en AENA, el problema es que hay un ministro comunista de consumo que se llama Agustín Dui y que hace unos meses le metió 168 millones de euros de multa a 5 compañías de bajo coste por cobrar el equipaje de mano, por cobrar 5 euros por el equipaje de mano. Y esas eran una Ryanair, EasyJet, Norwegian, pero bueno, por volumen y tráfico, el 60% de esa multa la tuvo que pagar Ryanair, más de 100 millones de euros. Claro, Ryanair se venga, aparte de que le llamó payaso a Agustín Dui, lo sacó allí vestido de payaso en un cartel y todo eso, el O'Leary, el consejero del CEO de Ryanair, ha anunciado ya que retira 1 millón de plazas, ¿en dónde? Pues en los aeropuertos españoles que son menos rentables. Hay que tener en cuenta que en la red de aeropuertos españoles, que es excesiva, hay demasiados aeropuertos unos cerca de otros, véase por el caso vasco, por ejemplo, el caso gallego, los que realmente ganan dinero porque tienen muchísimo tráfico, pues son los de Madrid y Barcelona y las grandes localidades turísticas. Los demás están a ver cómo pillan algún vuelo, algún enlace, algún tipo de tráfico que les dé un poco de vida, ¿no? Y todos aquellos otros aeropuertos que se intentan inaugurar después del boom, como por ejemplo fue el de Castilla-La Mancha, fue un fracaso, o como fue el caso de Castellón, ¿no? Pero vamos, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay que tener cuidado porque tanto en España como en Europa le tienen declarada las burocracias una guerra al avión que al final tiene consecuencias económicas para la economía española. Y nos vamos, Guillermo, ¿con qué acaba usted? A ver, díganos. Yo quiero saber si realmente tengo que invertir en Nvidia, como decía Luis V en Internet, o... Es un fraude, no Guillermo de Haro, sino la invitación de Luis Vicente Muñoz en redes sociales a participar en una comunidad de inversión. Lo digo porque como alguien se esté sumando ahora, digo, Guillermo, cuidado, ¿eh? Es un fraude. Es que Guillermo de Haro dijo en Capital Radio que yo lo escuché en la radio, es que yo lo vi en YouTube, ¿no? Ahora lo comentaba con Juan Carlos. Ahora un joven te dice que lo vi en YouTube. Yo no le hacía caso a Luis V tampoco antes, o sea que no. Sepan ustedes hasta ahora que la noticia en el mercado está que desde que existe el euro, por primera vez, la rentabilidad del 10 años italiano iguala al bono francés, lo cual nos está diciendo que la Italia de Meloni va bene, no va tan bien las cosas en Francia. Señores, pasen un buen día. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos, Gonzalo y Guillermo. Cuídense. Banca Privada de BBVA te ha ofrecido este espacio. Banca Privada de BBVA, 100% especializada, 100% a tu medida.